Qué bendición una vez más poder estar al aire para seguir aprendiendo de la palabra del Señor y cada día tomar ese privilegio de alimentarnos de su palabra, escucharla, para que en los momentos cruciales pues podamos ponerla por obra. En esta tarde quiero que compartamos y recibamos acerca de lo que yo he identificado como ese impacto de Jesús, el impacto del Hijo de Dios en las personas. Recordemos que él declaraba acerca de su ministerio y al inicio de su ministerio, cuando confesaba la palabra de Isaías, escrito está: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, abrir los ojos de los ciegos, dar libertad a los cautivos y anunciar el tiempo agradable del Señor. Así comienza la confesión de su llamado, de su ministerio, y por supuesto comienza a realizar esa obra maravillosa. Pero me gusta imaginarme o ubicarme en ese proceso cuando las personas que tenían el privilegio de conocerle, no simplemente de conocerle, sino de ser partícipe de esas buenas nuevas y recibir esos milagros a través de Jesús, quedaban impactados. Todavía, en lo personal, me impacta cada vez que abro la palabra del Señor y veo cómo Dios preparó a la humanidad para ese encuentro con su Hijo. Desde el principio, cuando habla del primer sacrificio, Jesús, el sacrificio vivo que venía a dar su vida por la humanidad, como a lo largo de la palabra del Señor, de la Biblia en sí, o de las Escrituras, siempre fue revelado que vendría a la tierra con un propósito. Dice Isaías, también decía en Isaías, o se lee en Isaías, que no siempre habría oscuridad para la que estaba en tinieblas, que una virgen concebiría y daría luz. Pero al momento en que él ya está, y en su momento sale de la sinagoga, donde hace esa confesión, el Espíritu del Señor está sobre mí, y comienza a tener esa relación con los necesitados, con las personas en general, pero algunos de ellos, vuelvo a ese punto, que tuvieron el privilegio de tener ese encuentro personal con él, de recibir ese milagro que estaban esperando de Dios a través de Jesús. Pero quiero partir hoy de la promesa que el mismo Padre da, y Juan lo percibe de esta manera. Juan capítulo 1, versículo 11 en adelante. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira la confesión. Jesús vino a cumplir su propósito, sobre todo para el pueblo de Israel, el pueblo elegido. Pero como dice la palabra, los suyos no le recibieron. Al contrario, le crucificaron. Pero dice también en el versículo 12, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que no solamente le recibieron físicamente, sino reconocieron en él al Hijo de Dios, al Hijo de la promesa, y le recibieron como Señor y Salvador, dice la palabra, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Qué maravilloso que en la actualidad y siempre se tendrá ese privilegio de recibir a Jesús como Señor y Salvador y tener ese encuentro personal con el Hijo de Dios. Ser sellados, por supuesto, también con el Espíritu Santo de la promesa y comenzar una nueva vida, una relación impactante. Realmente el que ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador ha pasado a ser hijo de Dios, a tener una relación personal con Dios, y comienzan esos cambios, realmente la transformación de sus mentes, de sus corazones, y empiezan a vivir en una nueva, por decirlo de esta manera, en una manera diferente de vivir. Entonces, dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay otra manera de ser hijos de Dios, ni la religiosidad, ni los santos. Nadie puede llevar al ser humano a ser hijos de Dios. El único camino es Jesús. Él mismo lo decía, yo soy el camino. No dice yo soy uno de los caminos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre o nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, solamente a través de Jesús se puede llegar a ser hijo de Dios.
al momento de recibirle como Señor y Salvador. Mira, que algo tan, por decirlo, tan sencillo, no por eso puede ser simple, algo tan sencillo como una confesión de aceptación de Jesús como Señor y Salvador nos lleva de ser una persona, un ser humano normal, por decirlo, a ser un verdadero hijo de Dios. Es la única manera, es la única forma. Ahora bien, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aprendemos también de las palabras de Dios en las Escrituras, una nueva criatura, una nueva persona. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Vuelvo al punto inicial. Cuando Jesús comienza su ministerio y comienza a salir a las calles, a los lugares, a compartir las buenas nuevas, a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos, algunos de ellos tuvieron un encuentro personal con Él y un impacto para toda su vida. Qué maravilloso sería pensar que todos aquellos que nos consideramos cristianos realmente hemos sido transformados. Y hemos tenido una relación personal y la tenemos con Él y hemos sido realmente impactados, para comenzar, en nuestra manera de pensar. Y ha cambiado realmente nuestra manera de vivir. Dejamos de ser quienes éramos para ser hijos de Dios. Mira, esto es maravilloso. Entonces, el impacto de Jesús en un personaje de la palabra del Señor, Lázaro. Mira esto es maravilloso. Juan capítulo 11, versículo 25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Mira qué maravilloso. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mira qué confesión maravillosa. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? En el versículo 11, Juan 11:11 en adelante. Del versículo 39 en adelante, dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Recordemos ese encuentro. Llega Jesús a ese lugar, se le acerca a Marta, le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y él le dice, no está muerto. Sí, y mira lo maravilloso, que al momento que Jesús dice, bueno, quiten la piedra del sepulcro, Marta le dice, se ve que Marta tiene un carácter bastante singular, y le dice, Señor, lleve ya tiene 4 días, ya tiene mal olor, ya son 4 días que ha sido enterrado. Jesús le dijo, de cierto te he dicho, que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero quiero enfocarme o ubicarme propiamente en el impacto que tuvo en ese momento Lázaro, al momento que le llama y vuelve de los muertos y es resucitado. Él sabe que había muerto, Lázaro sabe que había muerto, y al momento que sale del sepulcro, ¿a quién encuentra? A Jesús. Mira el impacto de un muerto, por decirlo, de alguien que había estado muerto, ahora que revive, es resucitado y está frente al Hijo de Dios. Qué impacto maravilloso realmente toca mi corazón, porque cuántos o algunos de nosotros, o en especial mi persona, aún estando vivo físicamente, estaba muerto emocionalmente y espiritualmente. Ya no tenía esperanza, ya no habían deseos, ya no había, ilusiones de nada, solo se esperaba la muerte física, nada más. Pero al momento de ir a la casa de Dios y reconciliarme y tener ese encuentro con Él, fue maravilloso porque cambió mi vida. Vuelvo a ese punto, el impacto nuevamente
de alguien que había estado muerto y ha sido resucitado y ahora se ve frente al Hijo de Dios. Y mire qué maravilloso cuando le dice, desátenlo y déjenlo ir. ¿Qué habrá sentido en ese momento? ¿Podemos imaginar? No creo que no creo que se pueda en sí. Pero imaginarse lo que sintió Lázaro al saber que está vivo y encontrarse frente a Jesús. Esto es maravilloso. Otro de los ejemplos del impacto de Jesús lo encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaran algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Mira, un hombre con una vida bastante definida, un carácter bastante temerario, que tiene como, mira esto, como propuesta dentro de su vida, como propósito propiamente, exterminar a los cristianos. Algo que él no sabía. Y por eso me atrevo a decir, con el permiso del Padre, que solamente aquel que ha tenido un encuentro verdaderamente con Jesús puede diferenciar una vida anterior de una nueva vida. Puede dejar el pasado, las mentiras, los engaños y vivir plenamente de acuerdo a la voluntad del Señor. Solamente aquel que ha tenido un encuentro con Jesús. Y mira en este caso. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Impresionante. Porque toda la naturaleza, en fin, el carácter de Saulo, un hombre, por decirlo nuevamente, temerario, que no le importaba, sí, que mataran frente a él o aún él asesinara a los cristianos, a los que perseguía. De repente tiene un encuentro impactante con Jesús. Y para comenzar, lo primero, le pregunta, ¿quién eres? Mira, qué maravilloso. ¿Quién eres, Señor? Él reconoce que aquel con el que está teniendo el encuentro no es cualquier persona, no es una persona, es algo sobrenatural. Mira el primer impacto de un hombre con la presencia de Dios a través de Jesús. Y le dijo Jesús, ¿a quién? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira, al instante se pone a las órdenes del Señor. Nuevamente, solamente aquel que realmente o aquella que ha tenido realmente un encuentro con Jesús puede realmente diferenciar y saber que hay un propósito maravilloso y saber que es algo sobrenatural que le va a cambiar la vida. Mira la religiosidad, que es la que confunde en todo tiempo, y el enemigo detrás de eso. Sí, pensamientos, actitudes, situaciones, pero no hay un cambio. Sí se puede aparentar, como decía Jesús, sepulcros blanqueados. Pueden aparentar ser muy religiosos y místicos, pero su manera de vivir realmente es la que va a dar testimonio si realmente son cristianos o no. Entonces, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Estamos en Hechos capítulo 9, ahora el versículo 17 en adelante. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Recordemos también lo que pasa con Ananías. Cuando el Señor le da las instrucciones de ir a orar por Saulo, le dice, no, Señor, ya se ha escuchado y ha escuchado lo terrible y temerario que es esta persona. ¿Cómo voy a ir hacia él? Y él le dice, ven, porque esta persona, por decirlo con mis palabras, me es útil, me va a ser útil. Y mira qué maravilloso cuando él entra, dice entonces, Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista.
una manera de vivir anterior, con cierta manera de percibir las cosas y aferrarse a cumplir, porque sí reconozco de Saulo que cuando se proponía algo llegaba hasta las últimas circunstancias. Y en este caso, mira, como dice la palabra del Señor, le cayeron de los ojos como escamas. Y al instante recibió la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Vuelvo al punto de un verdadero encuentro con Jesús. El impacto del encuentro con Jesús nos cambia la vida. Aquel que antes perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos y aún los mataba, ahora está, mira esto, hablando de las buenas nuevas, hablando de Cristo. Qué maravilloso es que el impacto realmente de Jesús en nuestras vidas nos cambia la vida, aún la manera de pensar y de ser quienes éramos, dándole, por decirlo, sí, alabando todo el pecado y las maldiciones y todo lo contrario a la palabra del Señor. Ahora está predicando lo que es correcto. Ahora está compartiendo la palabra. Qué maravilloso es. Cuando llegamos a ese momento de tener un encuentro real con Jesús, recibirle como Señor y Salvador, y al momento sentimos el deseo de compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Qué maravilloso es saber que a lo largo de nuestro caminar como hijos de Dios, Dios ha cambiado nuestras vidas. Hemos realmente sido impactados por Él y no podemos quedarnos callados con el deseo de compartir las buenas nuevas del reino, los milagros que Dios hace. Mira, no me canso ciertamente de agradecerle al Señor por el privilegio de ser esa voz, que sabemos que en su momento esa voz que clama en el desierto, pero sabes, la palabra no regresa vacía. Y entonces mira lo que pasa con Saulo. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mira, es inminente que aquel que tiene un encuentro con Jesús cambia su manera de pensar para cambiar su manera de vivir. Y después de actuar de una manera equivocada en todos los sentidos, viene a empezar a caminar y hacer lo que es correcto. Y es el caso de Saulo. Mira, aquellos que le escuchaban hablar de Jesús, aquel a quienes perseguía a sus discípulos y a los cristianos. Ahora él está hablando de Jesús, de las maravillas, mira esto, de la maravilla de ese encuentro con Jesús. ¿Sabes? Lo puedo decir de esta manera: todo ser humano realmente necesita un encuentro con Jesús para cambiar de vida, para dejar el pecado, las maldiciones, la amargura, el resentimiento y más. Solamente quien tiene un encuentro con Jesús, pero no solamente se queda ahí, sino que tiene el deseo de que todos aquellos que no le conocen también se acerquen a Él, escuchen las buenas nuevas, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Recordando hace algún tiempo, cuando estaba en un lugar y alguien se levanta a compartir y dice: los milagros no existen. Aquel que dice que los milagros existen es un mentiroso. ¿Sabes? Lo dijo desde el altar. Y yo me quedé escuchando lo que él decía. Yo dije dentro de mí: esto no es cierto. Porque cada vez que me veo en el espejo, veo un milagro. Veo lo que Dios ha hecho en mi vida, de ser quien era, de vivir como vivía. Ahora estoy viviendo una nueva vida, una nueva oportunidad. Entonces los milagros existen. En aquel entonces, estoy hablando de hace 22 años. Y de ese tiempo para acá, que comienzo a caminar con el Señor y a ver esos milagros maravillosos que Él, mira esto, comparte y sucede todo el tiempo. Mira, escuchamos de milagros maravillosos al momento de salir a la calle. Cuántas sanidades Dios ha obrado. Cuántas liberaciones Dios está obrando en este tiempo. Y al escucharlo, mira, es maravilloso. Y lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces el impacto de Jesús en nosotros se manifiesta en, mira esto, compartir lo maravilloso que es Dios. Ese impacto que ha tenido en nuestras vidas y, mira esto, ir y ser luz y sal, que es el mandato, ir y hacer discípulos. Pero solamente, vuelvo al punto, aquel que tiene un encuentro con Jesús puede actuar de esa manera. Seguimos con Saulo, con Pablo ahora. Mira lo que dice en Filipenses, Pablo, anteriormente Saulo. Filipenses 3:8.
Y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mira cuánto que en su momento era tan importante para nosotros en nuestra manera de vivir y de actuar. Al momento de encontrarnos con Jesús y recibirlo como nuestro Señor y Salvador, empezamos entonces a recibir de Él lo que verdaderamente vale. Para comenzar, el conocimiento del amor de Dios, de su paciencia, de su cuidado cada día sobre nosotros. Y mira lo que decía Pablo. Ciertamente aún considero las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Lo más importante, en mis palabras, para mí, decía Pablo, más que tener todo lo que antes me alegraba o antes me hacía sentir bien, ahora mi deseo es conocer más de Cristo, el apegarme más a su voluntad, el escuchar más de Él, el saber más de Él, por amor del cual, dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura. O sea, mira esto, vuelvo al punto, el impacto de Jesús en nuestra vida nos cambia la manera de pensar, nos cambia nuestra manera de vivir, y lo que en su momento era tan importante para variar vicios y desórdenes, vienen a pasar a ser basura. Ya no nos interesa pecar, ya no nos interesan los desórdenes, no porque nos lo exija la religión, sino porque estamos convencidos de que es lo bueno. Sabemos distinguir en lo que es bueno y lo que es malo. Separamos lo bueno de lo malo y vivimos de acuerdo a la voluntad del Señor y vivimos la plenitud. Conocemos el amor porque es la única manera de conocer el amor, conociendo a Dios. Otro de los impactos, mira esto. Lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 23, hablando de Pablo y Silas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. ¿Qué hacía Pablo y Silas entonces? Habían sido maltratados y golpeados y encerrados, encarcelados en ese lugar. Y cuando están hasta ese lugar, en el fondo, por decirlo de esta manera, ¿qué hacen Pablo y Silas? Quejarse, protestar, decir de balde hicimos, de balde hemos hecho, mira Señor cómo estamos acá. ¿Sabes? Ellos cantaban, como dice la palabra del Señor, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. ¿Cuántos en su momento decían, están locos, no ven en las condiciones que están? ¿Sabes? Recuerdo del testimonio de un siervo del Señor que decía, sí, yo tuve una falta muy grave y sé que ya no voy a salir de la cárcel, pero ahora soy hijo de Dios y le sirvo aquí adentro. Y sabes, ahora sé más que nunca, decía él, soy libre. Físicamente estoy encerrado y aquí moriré en la cárcel, pero mi espíritu es libre. Y sobre todas las cosas estoy cumpliendo con un propósito de darle gloria y honra a Dios. ¿Sabes? Sus pensamientos en su momento de locura. Entonces volvemos a este punto. Están encarcelados, han sido maltratados y golpeados, están encadenados y ellos están cantando himnos a Dios y los presos le oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mira, esto solía suceder o suele suceder. Si en su momento las cárceles caen, las paredes, ¿qué harían los presos? Pues aprovechar la oportunidad y salir y huir. ¿Cuántos se han escapado de la cárcel en su momento? De los presidios. Pero mira lo que pasa con este hombre. Vuelvo al punto de Saulo. Ahora Pablo. Él está encerrado, está encadenado, ha sido golpeado, está glorificando el nombre del Señor. Y cuando se presta la oportunidad, por decirlo, de huir, no lo hace. Porque sabe que hay un propósito. Mira qué palabra maravillosa. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y qué maravilloso nuevamente, dice. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró ante los pies de Pablo y de Silas
y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Me impacta, por decirlo de esta manera. Saulo, ese hombre con una reputación, por decirlo, bastante difícil, que ha tenido un encuentro con Jesús. Y ahora él, a través de esta oportunidad que se da en la cárcel, es un impacto para el carcelero. Pablo y Silas, por supuesto, ahora están impactando al carcelero. ¿Por qué? Porque no hacen lo que todos hacen, sino que buscan siempre glorificar el nombre del Señor. Y mira, cuando él se da cuenta, nuevamente, dice el carcelero: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesús, en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolas a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Es inminente, es inevitable que aquel ser humano, aquel hombre, aquella mujer que ha tenido un encuentro con Dios, no sea un impacto hacia los demás. En su momento se nos pregunta, o se les pregunta: bueno, ¿qué les pasó? Antes eran, y ahora han cambiado, son diferentes, son respetuosos, son honestos y se ven felices todo el tiempo. No ven las condiciones, no ven la situación, ¿sabes? Vuelvo al punto: aquel que ha tenido un encuentro con Jesús, realmente su vida cambia. Y no solamente para él, porque viene una transformación ciertamente de él, en todo sentido, sino que viene a ser luz y sal, viene a cumplir con un propósito. Mira, la gente que le conocía antes, ahora puede dar testimonio que ya cambió, que su vida cambió, y que ahora en verdad ha sido transformado. Y mira esto: y llevándolas a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Otro de los hombres impactados por Jesús, Hechos capítulo 10, versículo 9 en adelante. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subía a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no pongo ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Mira qué palabra más maravillosa. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ahora esto, mira el versículo 28, Hechos 10, 28. Y les dijo, ahora Pedro, mira esto. Y le dijo: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Mira, necesitaba ese impacto nuevamente del Hijo de Dios, de Jesús, el impacto de Dios en su vida para entender sus propósitos. Y mira lo que expresa de esta manera: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Qué maravilloso es. Recordemos que la misma palabra nos lo dice, nos lo dirá en su momento. Dios no hace acepción de personas. Para Él todos los seres humanos somos iguales y todos tenemos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios si recibimos a Jesús como Señor y Salvador y decidimos ser discipulados, escudriñar la palabra del Señor, guardarla y ponerla por obra. Realmente, mira esto: a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así preguntó: ¿por qué causa me han hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Mira esto: envía pues a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir.
Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Cuántos en su momento están orando para que Dios tenga misericordia de ellos? Todo el tiempo oramos para que Dios envíe a sus ángeles, a sus siervos, a esos lugares donde está la necesidad, porque sabes realmente el clamor en este tiempo. Hay un clamor a Dios por conocerle, por realmente, mira, tener un encuentro con Él, que esto es maravilloso. Y aquí este hombre está orando, clamándole al Señor, y lo que le dice de esta manera, mira esto. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, le dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ese encuentro con Jesús, ese impacto con Jesús nos hace sensibles a toda la necesidad, a realmente cumplir con el amor al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Todo aquel que se acerca, le conozcamos o no. Serle de ayuda y serle de bendición. No solamente de tener una relación, de decir que se tiene una relación con Dios cuando se está en la iglesia. He considerado desde siempre que en la iglesia vamos a prepararnos, vamos a ser instruidos, discipulados, para que al momento de salir vayamos a compartir la palabra del Señor, a convertir, a sacar de las tinieblas a la luz, como la palabra lo explica, a ir a todo lugar donde podamos apoyar y ser de bendición. Y mira lo que él dice, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Es que no es de mi religión. Es que no es de mi iglesia. Mira qué tremendo es esto. El Hijo de Dios va en todo lugar. Jesús no hizo excepción de personas. En todo lugar donde iba, no le pregunta, bueno, ¿y tú dónde eres? Recordemos inclusive ese encuentro con la mujer samaritana, que impactó la vida de esta mujer también. ¿Qué le dice? Mira esto, tiene una comunión con ella y ella al momento va a compartir la palabra del Señor, a compartir su testimonio del encuentro con el verdadero Hijo de Dios. Entonces, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. No me cansaré de darle gracias a Dios por los hijos y las hijas del Señor que cada día buscan cumplir con la palabra del Señor, de ir y hacer discípulos, sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, ser de bendición, ser de apoyo y ser de respaldo en todo lugar. Qué maravilloso es. Créeme, cada día le doy gracias a Dios por ese remanente que Dios ha dejado. Y como dice la palabra, se agrada del que le teme y hace justicia, del que busca cada día glorificar el nombre del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, dice Capadocia, Asia y Bitnia, elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz les sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¡Qué bendición! Renacer. ¡Qué palabra maravillosa! Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra. Condenados al infierno por nuestras acciones de pecado y de maldición. Por toda herencia de pecado y de maldición y de iniquidad. Pero como lo declara Pablo, miren esta palabra maravillosa, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia corruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6, primera de Pedro 1:6. En lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por muy poco tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mira esto. Sí, los cristianos no estamos exentos de conflictos, de pruebas, de momentos difíciles. Pero sabes, todo en esto en nosotros tiene un propósito, sobre todas las cosas, para seguirnos purificando. Compartía en su momento
Alguien que decía, mire, ahora que empezamos a hacer lo que es correcto, se levantaron contra nosotros, con problemas y conflictos. Le digo que bueno, porque Dios está tratando con ustedes para saber realmente a quién deben de escuchar. ¿Escuchan a Dios o escuchan a lo que los demás dicen? Sus decisiones están basadas siempre en lo que Dios ha dicho o en lo que dicen los demás. ¿Con quién queremos quedar bien al final? Entonces, mira lo que dice: sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo, a quien aman sin haber visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice la palabra del Señor. Sabes, no necesitamos, aunque lo anhelamos, yo sé que en su momento será, pero no necesitamos ver físicamente a Jesucristo para creer en Él, para saber que es el Hijo de Dios, el Todopoderoso. No necesitamos verlo físicamente para que en ese momento decidiéramos recibirle como Señor y Salvador. Y gracias a esa confesión venir a ser hechos hijos de Dios y vivir desde ese momento en una vida diferente, modelando el reino de los cielos, hablando de las promesas de la misericordia de Dios todos los días, viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor. Y mira qué maravilloso. ¿A quien aman sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Ahora bien, mira, hay algo maravilloso que quiero leer en esta mañana. Perdón, en esta tarde. Mira, estoy emocionado. Y qué maravilloso es saber que si en su momento me preguntaran ¿cómo definiría el impacto de Cristo en su vida? ¿Con qué palabras definiría el impacto que Jesús ha hecho en mi vida desde el momento en que le recibí como mi Señor y mi Salvador, desde el momento en que entendí que era el único camino para llegar a la presencia de Dios, a la santidad? ¿Cómo podía definir el impacto de Cristo en mi vida? Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pues por cuanto vivo de acuerdo a la voluntad del Señor, si muero salgo ganando. Pero cada día vivo de acuerdo a la voluntad del Señor, haciendo lo que es correcto, buscando agradar a Dios antes que a los hombres, y haciendo todo lo que hago, haciéndolo como para Dios, no para buscar ciertamente el bien personal o el favor de las personas, sino siempre para darle honra y gloria al Señor. Entonces, hablamos hoy del impacto que Dios o que Jesús tuvo con las personas. Hablábamos al principio con Lázaro, aquel que luego de estar muerto se ve resucitado, se ve vivo y ve de frente a Jesús. Saulo, aquel que sin conocerlo físicamente tuvo un encuentro con él y le cambió la vida y ha ayudado, y Dios le ha usado para cambiarnos la vida también a nosotros. Esos encuentros maravillosos lo vemos también con Pedro, el que decía muy bien, yo voy a ir, pero a compartir con los que son de nuestro pueblo. Y él dice, yo no puedo menospreciar a nadie, no puedo hacer diferencia con nadie. Entonces vuelvo a ese punto. Aquel que realmente, o aquella que realmente ha tenido un encuentro con Jesús, es el medio que Dios usa para glorificarse. Y pueden ver a través de él que vive una nueva vida, ha cambiado su manera de pensar y tiene por consiguiente cambiada su manera de vivir. Y que vive de acuerdo a la voluntad del Señor, no como religioso ni místico, sino que vive cada día haciendo la voluntad del Señor, y todo lo que hace, en todo lo que hace, busca agradar al Padre, busca agradar al Hijo y al Espíritu Santo. Mira qué maravilloso. Una palabra bastante especial que también nos define que desde el momento en que tuvimos ese encuentro con Jesús, sabemos que es un encuentro que nunca va a terminar, y que tenemos el privilegio cada día de que aun cuando pasamos momentos difíciles, sus circunstancias, pruebas y más, sabemos que Él está con nosotros, y que en su momento, como vamos a leer en Romanos 8:31, nada nos puede separar del amor de Dios a través de Cristo Jesús. Romanos 8:31 en adelante. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Mira qué maravilloso es saber que estamos guardados, bendecidos. En los momentos difíciles viene la palabra del Señor, lo escuchaba. En el transcurso de la mañana, cuando Él me decía, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Decía también, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Sabes, pasamos pruebas, pasamos luchas y momentos difíciles, pero qué maravilloso es saber que todo tiene un propósito, todo tiene una razón. ¿Cuántos testimonios hemos recibido en este tiempo de enfermedades que en su momento eran terminales? Sin embargo, Dios se glorificó y se sigue glorificando. Me comentaban de una sierva del Señor que había pasado por ese proceso de un cáncer terminal y confesaba estar viva por la gloria de Dios para la presencia del Señor y estar en su presencia. Daba testimonio de los milagros que Dios está haciendo en todo tiempo. Y sabes, sí pasamos, vuelvo al punto. Pasamos momentos difíciles, circunstancias difíciles, necesidades y pruebas. Pero qué maravilloso es saber que vamos solos. ¿Sabes qué nos decía Jesús? Oh, qué maravilloso. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y que tomen mi yugo, también nos decía, tomen mi yugo, pónganse conmigo en el yugo. Y caminemos, ¿sabes? Desde que hicimos a Jesús el Señor de nuestras vidas, Él jamás se ha separado de nosotros. Va en todo momento y está en todo momento con nosotros. Y esto es maravilloso. Entonces, volvemos al punto. Romanos 8:31 en adelante. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Versículo 33, Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Mira, desde ese momento que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, fuimos justificados. El pecado quedó atrás. Fuimos perdonados de todos los pecados y empezamos a vivir de una manera diferente. Y como lo dice la palabra, ya nadie nos puede acusar. Está el acusador, por cierto, y es su trabajo. Pero sabes, siempre habla en tiempo pasado. ¿Te acuerdas qué hiciste? ¿Te acuerdas qué dijiste? Porque sabes, al momento que el cristiano peca o que nos equivocamos, lo reconocemos, pedimos perdón al Padre, Él nos perdona y olvida. Y nuevamente ese pecado o esas actitudes malas, habiendo pedido perdón, quedaron atrás. Y el Padre les ha olvidado. Y entonces, como dice la palabra, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sabes? Literalmente ya nadie puede condenarnos. Porque, sabes, reconocemos la potestad y la gloria de Dios sobre nuestras vidas y que cada día procuramos presentarnos delante de Él, sin mancha ni arruga, sin doblez. Y es que maravilloso saber que en cualquier momento Él puede ver nuestro corazón porque lo hace, nuestras acciones y nuestro testimonio. Y delante de las personas, qué maravilloso es poderles ver de frente. No tenemos nada que esconder. No tenemos nada de qué avergonzarnos, porque cada día buscamos hacer la voluntad del Señor. Nos equivocamos, por supuesto, no somos perfectos. Pero cuando nos equivocamos, tomamos conciencia del pecado, pedimos perdón y recibimos el perdón de Dios y nos apartamos y no lo volvemos a hacer. Ahora bien, mira lo que sigue diciendo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. La pregunta es, ¿qué o quién nos separará del amor de Cristo? ¿Sabes? Cristo nunca, desde el momento en que entregó su vida y antes que entregar su vida por nosotros, nos amaba. Y Él vino a esta tierra a entregar su vida por amor. Y desde el momento en que nosotros le recibimos como Señor y Salvador y venimos a ser hijos de Dios, su amor se magnifica en nosotros y nunca nos va a dejar. Aun cuando hay desobediencia, aun cuando hay pecado voluntario, Él se mantiene al lado de nosotros, esperando que reconsideremos nuestras acciones, pidamos perdón y volvamos de nuevo. Mira qué maravilloso.
Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Mira qué palabra maravillosa. Antes, en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, enfermedades, provocaciones, envidias, maldiciones, peticiones en contra nuestra del enemigo. Mira qué maravilloso. En todo eso, con Cristo somos más que vencedores. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, dice la palabra, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes que venga la prueba, nosotros no vamos hacia la victoria, partimos de la victoria que Jesús ganó con su sangre. Para que aun cuando pasemos por estos problemas o estas circunstancias, volvemos al punto, tribulación, problemas, dificultades, situaciones difíciles, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Aun cuando estemos pasando este tipo de situaciones, recordamos siempre que Jesús está cerca de nosotros, que el Padre nos rodea, que nunca duerme, nunca descansa, porque está al tanto de nuestras necesidades, cubriéndonos. Dice entonces, antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de cual que nos amó. Entonces, ante todo problema, cualquier circunstancia o situación difícil, estamos tomados de la mano de Cristo, estamos con Cristo, estamos bajo la presencia del Señor y nada nos derrotará, ¿lo creemos? Nada nos vencerá, ¿lo creemos? Antes, dice la palabra, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, mira lo que confiesa Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, mira qué maravilloso, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, estoy seguro, dice, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si realmente hemos tenido un encuentro con Jesús, nuestra vida ha cambiado. Si realmente Dios ha impactado nuestra vida a través de Jesús, cada día procuramos hacer lo que es correcto. Hemos aprendido a discernir entre lo bueno y lo malo, desechamos lo malo y hacemos lo bueno. Buscamos cada día ser de bendición donde quiera que estemos, orando, intercediendo, compartiendo la palabra del Señor, siendo de bendición en todo lugar. El punto entonces es que si hemos tenido un encuentro con Jesús, nuestra vida ha cambiado. Vivimos de una manera diferente, hemos sido impactados a tal punto que queremos ser ahora los enviados para modelar el reino de los cielos, para hablar de sus promesas, para traer la esperanza sobre los necesitados y para ser guía de las almas a la presencia de Dios. ¿Lo recibes? Entonces vuelvo a ese punto. ¿Cómo defino mi vida con respecto al impacto de Jesús en mi vida? ¿Cómo la defino? Con este pasaje, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Por cuanto vivo de acuerdo a la voluntad del Señor, por el modelo de Cristo, la muerte ya no me preocupa. Sí, si muero sé que voy a salir ganando porque voy a estar en mejor lugar en la presencia de Dios. Entonces mientras esté aquí voy a seguir modelando a Cristo. Que todos vean a través de mí aquel que vino a dar su vida por amor, porque se manifiesta en amor, en respaldo, en respeto, en ayuda. Y podemos simplemente amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, espíritu y cuerpo. Y podemos también amar a nuestros enemigos, porque ese es el mandato y lo vivimos, no por religiosidad y misticismo otra vez, sino porque estamos convencidos que Jesús muere en nosotros, que el Espíritu Santo está en nosotros y cada día nos exhorta a ser de bendición. Y qué maravilloso es poder hacerlo. Es ser de bendición, el ayudar, el respaldar.
el saber que modelamos el agradecimiento a Dios a través de lo que hacemos a favor de nuestro prójimo. Oramos, Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra que nos has dado, Señor. Gracias porque hoy reconocemos, como en todo tiempo lo hacemos, que solamente al tener un encuentro personal con Jesús en nuestras vidas, realmente, Señor, pudimos apartarnos del pecado, de las mentiras, de los engaños y buscar cada día, Señor, perfeccionarnos como el varón perfecto, dice tu palabra. Cada día a través de tu palabra, de la Biblia, escudriñándola, guardándola y poniéndola por obra. Cada día buscar el ser de bendición en todo lugar, partiendo de nuestra familia. Sabemos que en su momento estamos pasando pruebas, dificultades y momentos difíciles, pero hemos aprendido y aprenderemos siempre que nada nos puede separar del amor de Cristo. Que nada hay que podamos hacer o que estemos pasando, por lo cual Cristo nos deje de amar. Y sabemos que al igual de esa misma manera tú nos amas. Y nos amaste de tal manera que diste un alto precio para rescatarnos de las maldiciones, del pecado, de las mentiras, de los engaños, para vivir una vida plena. Así que hoy más que nunca te damos gracias, Señor, por ese encuentro con tu Hijo Jesucristo. Porque ha impactado y seguirá impactando nuestras vidas, para seguir haciendo tu voluntad y cada día procurar, bendito Dios, presentarnos delante de ti como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que cada día usan bien la palabra del Señor para hacer de bendición en todo lugar. Gracias una vez más por tus siervos y tus siervas, por tus hijos y tus hijas que cada día, Señor, son de bendición, son de respaldo, que tú tocas sus mentes y sus corazones y les guías para hacer de bendición en todo lugar. Bendícelos. Y declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que benditos son en su entrar y en su salir, en la ciudad y en el campo, que nadie les podrá hacer frente en todos los días de su vida, porque como tú estuviste con Moisés, estarás con ellos y estás con nosotros. No nos dejarás ni nos desampararás. Y que la buena obra que iniciaste en nosotros la estás perfeccionando. Y qué maravilloso es saber que cada día procuramos presentarnos delante de ti, Señor, como una ofrenda agradable, haciendo tu voluntad en todo lugar, sabiendo que si Cristo viene en cualquier momento, seremos dichosos si nos encuentra dando testimonio. Oh bendito Dios, siendo de bendición en todo lugar, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, rescatando a los que están prisioneros del enemigo, echando fuera demonios. Y todo, Señor, de gracia lo hacemos, porque de gracia lo recibimos. Así que nuevamente te damos gracias por este tiempo, en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. La exhortación: cada día necesitamos caminar en la presencia de Dios. Y si todavía no has tenido un encuentro con Jesús, clámale, órale. Porque yo sé que va a llegar ese momento en que vas a tener un encuentro personal con Él. Y créeme, tu vida va a cambiar, como nos la ha cambiado a nosotros. Y que nos ha dado la oportunidad de encontrar un propósito en nuestras vidas. Sabemos que no estamos en esta tierra por casualidad, sino que nacimos con un propósito, sobre todo, de glorificar el nombre del Señor. Así que podemos decirlo: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Bendiciones. Seguimos siempre en la presencia del Señor para compartir la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga.